Estamos en vivo y en directo. Soy el periodista Martín H. Fiorani en su programa Rumbo Político. Son las 11 de la mañana con 35 minutos. Y les recuerdo a nuestros abonados que realmente no se olviden de realizar la mensualidad de su pago correspondiente del mes de enero, porque Ves Cable premia tu puntualidad, ya que estando realmente al día en tus pagos, puedes participar de grandes premios. Ves Cable premia tu puntualidad. Bueno, les recuerdo también que estamos en la múltiple plataforma de Ves Radio 101.7 FM a nivel nacional, Ves Cable Televisión Canal 3 en el fanpage, Facebook y la página web. Vamos a darle la cordial bienvenida en estos momentos al analista político. Está con nosotros el señor Alan Salinas. Alan, ¿cómo estás? Pero muy buenos días. Gracias por estar aquí en el programa. Martín, las gracias a ti por estar el día de hoy en tu programa, y encantado de hablar siempre de algo que a mí me apasiona, que es el tema de la política. Alan, la pregunta así de cajón: ¿habrá cambios en el gabinete de Mirta Vázquez? Eso estaba cantado desde el mes de diciembre, pero al interior del gobierno de Pedro Castillo, lo que hay una pugna de ciertos parcelas de poder que se han creado, ¿no? Por un lado, los que están vinculados a Juntos por el Perú, Frente Amplio, y por otro lado, los que están vinculados a Cerrón. Yo había escrito en una columna que yo tengo semanalmente en un medio que el gobierno el gobierno de Pedro Castillo hasta la fecha iba a transitar entre la improvisación y la ideología, y que el Estado se iba a convertir a partir de eso en un soviet de soviets. Y eso es lo que estamos viendo en estos momentos, que cada parcela de poder que se crea alrededor de ciertas agrupaciones vinculados, claro está, a Pedro Castillo, pugnan por querer hacer de la presidencia del Consejo de Ministros y de los ministros dentro de ella una cuota que sea públicamente vista, ¿no? Entonces, hay una pugna evidentemente, y no se sabe si en realidad esto va a cambiarse en estos meses, porque en diciembre ya se voceaba que iba a haber cambios, y hasta el día de hoy no hay cambios, ¿no? Efectivamente, pero ¿cómo ves tú realmente? Ya no hay los cambios, seguramente habrá sorpresas más adelante, pero ¿cómo ves estos 150 días del gobierno? ¿Cómo tú lo evalúas realmente, Alan, en estos 150 días de gobierno? Evidentemente el gobierno no ha tenido la voluntad de poder convocar a las inversiones nacionales y extranjeras, dada el contexto favorable a el precio alto de los commodities vinculados al cobre y al litio, dos minerales que el Perú posee, y que en cierto momento, desde el año 2000 hasta el 2014, se supo aprovechar muy bien esos precios altos de los commodities, haciendo que el modelo funcione. En este caso, lo que estamos viendo es una improvisación tremenda por parte del gobierno de Pedro Castillo, en la que no se aprovecha esta situación de crecimiento del precio de estos commodities, afectando realmente a nuestra economía nacional. El IPE, el Instituto Peruano de Economía, sostuvo que el Perú iba a tener un crecimiento económico de 1.9. 1.9, fíjese que con ese 1.9 de estimado, ni siquiera es una proyección lo que se brinda, no se reduce ni pobreza ni se genera empleo, ¿no? Y esa situación pues realmente es alarmante lo que nos presenta el Instituto Peruano de Economía, ¿no? Al respecto, ¿qué se puede hacer? ¿Puede enmendar Pedro Castillo la situación en la que nos encontramos económicamente? Allí tiene un gran reto. Alan, según que estamos tocando el tema del presidente de la República, el profesor Pedro Castillo, según la última encuesta de Ipsos, recién hay una desaprobación del presidente Castillo que alcanza al 60%. ¿Tú crees que esto va a seguir aumentando, esta desaprobación? De continuar así, como está Pedro Castillo, claro que evidentemente sí. Y es una legitimidad perdida que debe aprovechar la oposición. Reconstruir un relato que hasta el momento está vacío
no tiene representación, y esa representación debe tener una vocería sobre lo que no está haciendo el gobierno, porque hasta el momento la oposición política está siendo muy reactiva y no propone. Entonces, la idea es proponer, y no solo hablar a los que están convencidos, que son los limeños, que es básicamente el bastión de la oposición, sino hablarle a las regiones. Y para las regiones que hay, debe proponer básicamente una agenda económica y social, sobre la cual reimpulsar este relato de franca reactivación económica que necesita el país, ¿no? Claro, la reactivación económica es el que necesita ya urgente. En estos momentos hemos vivido ya el 2020, 2021, imagínate, un confinamiento totalmente, bueno, por el tema de la pandemia, pero ¿cuántos negocios realmente se han perdido? Muchos nos hemos tenido que reinventar hoy en día y necesitamos en estos momentos tener pues una tranquilidad para que la economía se reactive. El Perú realmente puede reactivarse en varios factores. Costa Rica, siendo un país pequeño, produce más de $1.000 millones anuales en plena pandemia con el tema del turismo. ¿Por qué no apostar realmente para poder seguir reactivando realmente y se le dé puestos de trabajo a muchísima gente como lo acabas de explicar, ¿no? Y es que uno de los grandes problemas que tiene el gobierno es que no tiene técnicos. Muchos de los que están actualmente en el gobierno fueron activistas políticos o sindicalistas, para poner también otra característica que tiene. Y esta situación de activismo y de sindicalismo como forma de hacer política está afectando el rumbo del gobierno y el rumbo, por lo tanto, del país, porque hay que entender algo. Pedro Castillo, hasta el día de hoy, le queda grande el fajín presidencial, porque para ser presidente hay que ser presidente no solo de un sector político, sino de todos los peruanos. Y para eso es necesario que el presidente sepa leer lo que las encuestas, lo que la calle está solicitando y está pidiendo. ¿Qué está pidiendo la calle y qué solicitan las encuestas o qué dicen las encuestas? Pues que básicamente se ponga las pilas para hacer algo por el país económica y socialmente, ¿no? Y eso es lo que el gobierno debe hacer, reinsertar nuevamente, si es que tiene el afán para hacerlo, al país al concierto internacional de la demanda que solicita en estos momentos. Fíjese que si el Perú aprovechase muy bien esto del precio alto de los commodities, puede darle un segundo impulso a un tipo de clúster que se ha formado en torno al corredor minero. Y por otro lado, se puede aprovechar los tratados de libre comercio, en el sentido siguiente, en el sentido de que se puede convocar a las empresas que están vinculadas a la tecnología para poder así generar en la pequeña y mediana empresa un reimpulso también, porque actualmente la pequeña y mediana empresa están vinculados a una economía informal de subsistencia, y pasarlo a una economía productiva o de productividad, ese es uno de los grandes retos también que se debería hacer, porque si se hace eso, se genera empleo. Y si se genera empleo, se reduce básicamente las condiciones de pobreza. Y entonces, eso es algo sensato, que el gobierno debe tomarlo en cuenta. Se hizo el año 2010, se impulsó esta idea de que vengan las empresas de tecnología a esta tasa arancel cero, para que los comerciantes de la pequeña y mediana empresa tengan un impulso. ¿Puede volver a suceder? Claro que sí. Las experiencias te han señalado que se puede, ¿no? Claro, ahí está totalmente la experiencia. Por otro lado, también, Alan, se dice que la presidenta del Consejo de Ministros, la señora Mirta Vázquez, estaría pues con las horas contadas. Como vuelvo a repetir, sí, forma parte de una cuota de poder Mirta Vázquez, de un cierto sector político que está pues jugando pues sus cartas, sus últimas cartas. Fíjese que en diciembre, cuando ya era inminente la salida de Mirta Vázquez del gabinete, salió un reportaje de IDL Reporteros sobre una denuncia contra Pedro Castillo. Y es que el sector que está vinculado a los denominados caviares, así se los llama, tienen cierto tipo de influencia en la fiscalía, tienen cierto tipo de influencia en ciertos sectores de la sociedad civil y también de la opinión pública. Entonces, una forma de cooptar, de presionar al presidente, es a través de estos mecanismos. Y eso es lo que pasó en diciembre, con esta denuncia que sacó
y de L reporteros, ¿no? Haciendo que Mirta Vázquez se quede todavía en el gabinete. Alan, tú lo sabes perfectamente porque eres un analista político, ¿no? Tú sabes realmente que Mirta Vázquez es conocida como una antiminera, pero el Perú Sí. es un país minero. ¿Qué opinas tú al respecto? Y aquí nuevamente vuelvo a una categoría que usé. El activismo político es lo que está ahorita en Palacio de Gobierno. Un estilo sindicalista, un estilo activista, hace mucho daño al rumbo del país en materia económica y en materia social. Y es que lo que Mirta Vázquez ha hecho, ni bien entrando a asumir la presidencia del Consejo de Ministros, es librar de todo tipo de proceso judicial a los que habían quemado un campamento minero en Claro. Ayacucho. Eso es algo impensable, es algo que se debería condenar y se debería, después de esa situación, convocar a un diálogo nacional. Si es que ellos quieren cambiar esa apariencia que tiene o ese mote que tienen ellos de ser antimineros, ¿no? Pero bueno, eso es lo que vemos y hasta el día de hoy eso se sigue dando, ¿no? Siguen apostando por ese tipo de política que es básicamente sofocar a la economía formal en desmedro de las mayorías nacionales. ¿Qué hace, por ejemplo, Mirta Vázquez con la minería informal e ilegal, que es mucho más dañina que la formal, ¿no? Y que ha hecho mucho daño al país? ¿Qué hace, por ejemplo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué ha hablado? ¿Qué ha dicho? ¿Qué políticas hay al respecto? No hay nada. Y es que hay que también ser suspicaces en esto, ¿no? ¿Qué le debe cierto sector de la izquierda en el país a este sector de la minería informal e ilegal, ¿no? Perfecto. Alan, hablando también ahora, yendo al tema del ministro de Energía y Minas, el ministro acaba de dejar pues el caso Salaverry en manos de la Contraloría y la Junta de Accionistas de Perú Petrol. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, él obedece básicamente a un tipo de posicionamiento que ha tenido Martín Vizcarra con el gobierno actual, con Pedro Castillo. Lo que necesitan son voceros políticos y de alguna manera Daniel Salaverry representa ese tipo de vocería, ¿no? Con cierto tipo de experiencia en gestión pública, más no de experiencia en el sector de hidrocarburos. Allí yo suspicazmente diría que algo se traman. Martín Vizcarra conjuntamente con Daniel Salaverry, ambos que tienen una trayectoria política de ser solamente leales a sus intereses, más no a ciertos tipos de acuerdos políticos. Algo debe haber, algo que de repente sacar de todo este interés creado. Porque fíjese, un ex funcionario de Petroperú dijo que mensualmente lo que ganaría Daniel Salaverry serían dietas, 2 dietas mensuales, que llegan aproximadamente a 4.000 soles, las dietas, ¿no? Por las dos dietas mensuales. No es rentable económicamente para él, pero algo debe haber en ese sector, siendo presidente del directorio, que le va a permitir ver qué es lo que puede hacer en temas de hidrocarburos, ¿no? Porque Hay que estar vigilantes, Alan, efectivamente hay que estar continuamente ahí, porque por algo quiere estar ahí Salaverry. O sea, si así. realmente es ilógico que un profesional que te digan, usted va a estar en un lugar donde va a ganar menos. No, pero si Así tú es. ganas menos, debe haber algo de por medio, ¿no? Algo de por medio. Bien, conociendo la trayectoria de Daniel Salaverry, ¿no? Que es más leal a sus intereses que a acuerdos políticos, ¿no? O a una tienda política, ¿no? Ya hemos visto que él ha pasado sin ningún tipo de problema del APRA al Fujimorismo y de ahí a Somos Perú y ahora a trabajar con el gobierno, como un gobierno pues, de tendencia que oscila entre la improvisación y el comunismo, ¿no? Como el de Pedro Castillo, ¿no? Entonces no tienen ningún problema de pasar a una tienda política si es que sus intereses allí no son satisfechos, ¿no? Alan, Entonces, hemos visto, perdón, esta semana también tensión que ha habido entre el director de la Policía Nacional y el ministro del Interior, el señor Abelino Guillén, por el tema de los ascensos dentro de la institución de la Policía Nacional, lo cual
recaerá pues toda la responsabilidad, que tomará la decisión final, será el presidente de la República. ¿Qué opinas de todo esto, lo que viene pasando en esta tensión que se ha suscitado entre el director de la policía, el ministro del Interior, cuando deberían estar trabajando para terminar con la delincuencia de una vez, por el amor de Dios? Sí, y es que cierta parte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, incluida la policía, no están de acuerdo con lo que el gobierno efectúa o hace, ¿no? Y hay una disputa alrededor también de ella, porque desde el gobierno de Ollantumala, los mandos medios se han cambiado, y esa política de los cambios todavía continúa, para poder así revertir la oposición que hay también dentro de ese sector. Ahora, ¿qué hay detrás de ese tipo de cambios que genera malestar en Avelino Guillén, el ministro del Interior? Pues habría que ir analizando con más detalles, hilando fino los argumentos para poder dar un análisis certero, ¿no? Y en ese sentido, entender dentro de un contexto también en la que Pedro Castillo y gente cercana a Pedro Castillo hace unas cosas y después los ministros se enteran, es algo que también nos dice mucho, ¿no? Pasó eso con Mirta Vázquez, ¿no? Que Mirta Vázquez en ciertas ocasiones se dio cuenta después, cuando ya el presidente había anunciado ciertos tipos de cambios también, ¿no? Eso es lo que está pasando. Como te reitero, Martín, lo que tenemos actualmente es un soviet de soviets, ¿no? El Estado no es unitario ni descentralizado. El Estado se ha convertido en una pugna de ciertas parcelas de poder que han ido creando los aliados de Pedro Castillo, y eso hace mucho daño al país. Esa situación de división y de obtener algo, viendo en el Estado un botín de guerra, hace mucho daño a la estabilidad económica y social y política del país, ¿no? Bueno, Alan, también ya para ir finalizando la entrevista, yo quería hacerte la pregunta. Está 6 meses que tiene el Parlamento, la Casa de las Leyes, el Congreso de la República, pero vemos que hasta el momento el Congreso no ha sacado una ley que favorezca en estos momentos a la ciudadanía. La delincuencia se ha desbordado ya en el Perú entero, acá en la capital ni hablar. Tenemos el sicariato, tenemos realmente que quién nos va a poder defender, porque el delincuente es atrapado por la policía que cumple su trabajo y son liberados realmente por los fiscales. Entonces, aquí se tiene que cambiar las normativas, el tema de las leyes. Yo creo que el Congreso debe hacer una ley más fuerte, una ley muy dura realmente por la delincuencia. No puede ser que por un celular que digan que no vas preso, ¿no? Que tiene que tener un monto determinado. Entonces, esto tiene que cambiar. Yo creo que falta la voluntad al Parlamento en estos momentos para darle la tranquilidad. Porque si hay leyes duras realmente, cadenas perpetuas que se va a dar realmente por... Mira lo que está pasando con el tema del sicariato. Y sin embargo lo están catalogando de otra manera. Entonces, la trata de personas menores de edad que están siendo secuestradas, llevadas realmente por organismos, bandas internacionales a otras partes de otros países, están llevándose realmente a las niñas. Entonces, ¿qué va a hacer? El Congreso, vemos que hasta el momento no saca una ley que le dé una tranquilidad pues al pueblo. ¿Cómo ves tú esto? Yo sobre este tema diría lo siguiente: el Congreso tiene 3 funciones: legislar, representar y fiscalizar. Y el tercer punto, que es la fiscalización, ¿qué están haciendo los ministerios? ¿Qué están haciendo las instituciones públicas, los gobiernos regionales, las municipalidades sobre el tema de seguridad ciudadana? Pues ahí vemos que no está haciendo nada. Vuelvo a repetir, la oposición política en el Parlamento, producto también de que muchos de ellos son novatos, está generando pues que sean más reactivos a lo que el gobierno hace que ser fiscalizadores. Antes que reviente la bomba, deberían ellos fiscalizar para proponer una agenda al país. Pero no es lo que se ve, no es lo que se hace, producto, como vuelvo a mencionar, de que muchos de ellos son novatos de la política. No hay que solamente ser un entendido, leyendo o analizando si es que uno es un político. La política o el acontecer nacional tiene que meterse al llano. Y para meterse al llano tiene que romper huevos. Y para eso tiene que fiscalizar, hacer cumplir su tercera función que tiene el congresista: fiscalizar, vigilar.
Claro, hay que pisar callos, Alan. Se tiene que pisar Así de es, toda mente los callos. No, no queda otra el efectivamente. Congreso. Bueno, Alan, muchísimas gracias por haber participado con nosotros. Que tengas un excelente domingo con la familia también y gracias por estar con nosotros. El saludo de nuestro gerente general, el señor Demóstenes Terrones. Muchas gracias, Alan Salinas, por haber participado. Muchas gracias, Martín, y encantado de la invitación. Cuando ustedes gusten, nuevamente con ustedes. Ok, Muchas muchas gracias. gracias. Buen fin de Bueno, semana. nos estamos ya despidiendo del programa y quiero recordarles a todos nuestros abonados que el pago de la mensualidad es del mes de enero. Ves Cable premia tu puntualidad, ya que si estás al día en tus pagos, vas a poder participar de grandes premios. Ves Cable premia tu puntualidad. Bueno, queremos agradecer realmente a todos los que han estado y le hacen posible que todos los domingos estemos a partir de las 11 de la mañana en Rumbo Político. Quien les habla, el periodista Martín H. Fiorani, le dice mil gracias a nombre del señor Aquiles Guerrero, nuestro productor general periodístico, a nombre de todo el equipo de Alex, Quispe, Oscar Román, Luis, Yajaira, Singer, que están ahí. Muchísimas gracias. Señores, nos reencontramos el próximo domingo a partir de las 11 aquí en Ves Cable. Que Dios los bendiga y que tenga un excelente domingo con toda la familia. Hasta el próximo domingo. Permiso.